When talking about corruption in this country, the media is part of the problem and not part of the solution. That's a phrase by Peruvian journalist Cesar Hildebrand, who in 1998 was the protagonist of one of the most memorable moments in Peruvian TV history, and what I consider the best quit your job story. A story involving government corruption, oppression at work, and journalism ethics. But before we watch the footage, let's get some context. It's the 19th in Peru, and current President Fujimori is getting negative public opinion. He's being accused of complotting with his right hand, Vladimiro Montesinos, to bribe all the media so they don't expose his corrupt actions. This includes bribing TV networks, newspapers, and radio stations. Due to that, most of the journalists and reporters don't dare to talk in a negative manner about the government. But Hildebrand is not one of them. He is a veteran journalist who is working as a TV host for a news show on a big media network. Suddenly, the CEO of this network decided to suspend the show for 2 days, claiming technical difficulties. Hildebrand is not buying it. He suspects the government is behind it, trying to silence him because he's one of the few journalists who isn't afraid of criticizing it. Then, the next time Hildebrand is allowed on air, this is what happened. Muy bien, en este programa donde todo ocurre y todo puede ocurrir, felizmente, Genaro Delgado Parker está desde Miami en el teléfono. Yo lo he responsabilizado por haber cortado el programa durante 2 días, directamente. Y Genaro Delgado Parker está en el teléfono para dar su versión. No, y para decir que son absolutamente ridículas tus expresiones acerca de que nadie pueda tener la responsabilidad de haberte cortado un programa, porque ese es, primeramente, que ese es un derecho de la estación. La estación puede sacar el programa cuando quiera o ponerlo cuando quiera sin dar ninguna explicación. Tú eres un contratado de la empresa y tienes que someterte a los dictados de su decisión cuando quiera transmitirlo o no, porque te está portando mal con la empresa que te da cobijo y que te da trabajo. Y le da trabajo a toda la gente que trabaja contigo. Yo considero que te estás pasando de la raya, estás llevando como siempre las cosas a un punto de ruptura. La libertad de expresión que nosotros defendemos no puede llegar a estos extremos, ni puede aceptarse que tú tengas este tipo de falta de consideración con quienes te hemos contratado con la buena intención de darle al país otra versión de las cosas, una versión diferente de lo que piensa mucha gente, pero que es interesante. Una cosa es eso y otra cosa es que tengamos que darte explicaciones por fallas técnicas que ocurren en cualquier parte del mundo. Así que yo quería decir esto porque realmente me indignó el de haber conocido tu posición exagerada acerca de esta paranoia que te persigue con relación a que te quieren cortar los programas. Una empresa que nunca te ha cortado ningún programa y que te ha permitido tener una actuación bastante exitosa a través de sus ondas. Muy bien. Los televidentes habrán dado cuenta entonces de cuál es la personalidad verdadera cuando está sometida a los humos de su carácter del señor Genaro Delgado Parker. Yo soy su empleado, yo soy su vasallo, yo soy una pieza intercambiable, un comodín de su ajedrez de poder y de dinero. Él hace lo que le da la gana y yo tengo que someterme. Él tiene el dinero, él tiene el poder y yo soy un asalariado que tiene que callar. Y él habla en su canal desde Miami y yo tengo que aceptar esta imposición y aceptar temblorosamente este ukase. El zar de las comunicaciones demuestra su verdadero rostro. Muy bien, Genaro. Así es la cosa, ese es tu punto de vista. Esa es otra insolencia de tu parte. No, no es insolencia, discúlpame. Aquí no hay insolencia porque, ¿sabes qué? No hay mayorazgos, ni hay principado, no hay insolencia. No hay mayorazgos, al contrario. Muy bien. Al contrario, esas son, bueno, la gente se dará cuenta de eso. Sí, la gente se dará cuenta, efectivamente, se dará cuenta de quién corta a quién. Completamente distintas. Correcto, Genaro, correcto. Pero lanza tu candidatura nomás.
Sí, Lanza sí, tu candidatura. y tú defiende Tiwinsa, Genaro. Tú defiende Tiwinsa, como has querido. Muy bien. Última pausa para el final del programa. Creo que porque tienen la chequera, tienen la razón. Ay, ay, ay. Y creyó que me iba a paralizar. Eso es lo que me encantó. Muy bien. La encuesta con la que terminamos nuestra participación en este programa, porque evidentemente después de las groserías de Genaro Delgado Parker con su tono de virrey en desuso, oliendo a naftalina, no nos quedamos ni un minuto más en este canal y el contrato que íbamos a terminar el 22 lo terminamos hoy, esta noche. Muy bien. Encuesta hecha por analistas y consultores, no difundida por el Canal 13. No era conveniente. No era conveniente. Hildebrand proceeds to show several surveys, but I want to focus on the two most important. The first is asking who are people voting for in the next presidential elections. As you can see, current President Fujimori sits at second place with 14%, losing to Alberto Andrade, who is at 38%. However, none of the people in this list will actually become President of Peru, but that may be a topic for another video. The next survey asks a straightforward question. Do you think the government is trying to control the media using President's right hand, Vladimiro Montesinos? And an absurd 95% of the population thinks, in fact, that this is the case. Let's continue with the last part of the program. Quiero agradecer la presencia de Manuel Ajo, Ernesto Gamarra y Jessica Lam, que eran nuestros invitados esta noche en este programa totalmente perturbado, que es el último, que es un programa, digamos, de despedida. Manuel Ajo, Ernesto Gamarra iban a polemizar y Jessica Lam iba a dar un testimonio personal valiosísimo para mí. Les quiero pedir disculpas, el programa se ha ido totalmente de orza y lo tenemos que terminar aquí. Han sido ustedes testigos de algo absolutamente extraordinario. Por primera vez en un canal se han ventilado cosas vinculadas a la libertad de expresión en vivo y en directo. Creo que solo este programa podía ser escenario de algo tan excepcional como esto. El presidente ejecutivo viniendo al canal a decir cosas desde su punto de vista y luego el señor Genaro Delgado Parker, que cree que este es el país del 50 y tantos, algún odriaco debe tener en la cabeza, y que los empresarios pueden tratar a sus asalariados como él intentó tratarme a mí, delante de millones. Pero yo delante de millones y a solas le he respondido así, siempre, y él lo puede decir, siempre. Un día en Panamericana Televisión, yo tenía el programa Conexiones, y entonces un día saqué una nota sobre un arquitecto llamado Ladrón de Guevara, que parecía que hacía honor a su apellido, porque se hacía unos edificios bien raros. Entonces, como era su amigo, Ladrón de Guevara llamó, y Genaro Delgado Parker me dijo, vas a grabar a partir de ahora, porque Genaro que habla así como Marlon Brando, ¿no? Vas a grabar a partir de ahora. Entonces yo le dije, chau Genaro, chau, muchas gracias. Siempre, de prójimo a prójimo. Él no es más y no es menos. Él no es más y no es menos. Yo soy periodista. Yo amo mi profesión. La respeto. La he tratado de dignificar todos estos años. La he tratado de levantar todos estos años. He tratado de decirle a la gente que este oficio es hermoso. Hermoso. Nos debemos a la opinión pública. Y cuando los dueños se molestan y nos maltratan, nos vamos. Pero no hacemos lluvia de millones. Eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Y eso es lo que quiero decir como mensaje final. No arriemos la bandera de la independencia, sigamos luchando. Este es un gobierno sórdido que quiere una prensa monolítica. Ya no estoy yo como coartada, inventarán otra, o no inventarán otra, o no requerirán otra, pero esto no es gratis.
Esto no es gratis. El corte del programa 2 días, las groserías de Genaro, no son gratis. Esto es un mensaje. Lo que se viene es duro. Es duro y es bravo. Sí. No, yo ya no estoy dispuesto a continuar en esta jugarreta en donde Gustavo Delgado viene aquí a hablar y luego vienen las groserías de su padre. Yo me retiro. Si tú quieres quedarte, te quedas. Pero perdóname, después de lo que ha dicho tu padre, yo ya no te escucho. No, después de lo que ha dicho tu padre, lo siento, pero yo me retiro. And that's the end of the show. A couple of years after this, a huge political scandal started when footage of secret meetings came to light. These videos showed Montesinos bribing businessmen, politicians, and celebrities in exchange for their political support. After this was revealed, Montesinos and President Fujimori fled from the country, and of course, one of these tapes showed Genaro Delgado Parker receiving money to keep Hildebrand off the air. Nowadays, Hildebrand runs his own weekly newspaper with no advertisement and is regarded as one of the best living journalists in Peru. Be aware that I only show you what I consider relevant from the live footage of that day. If you want to watch the full version, check the link in the description. I hope you enjoyed the video and goodbye.